háblame, Señor, háblame. Habla mi vida, guía mis pasos, instruye y guía, oh Dios. De la Iglesia de Dios, séptimo día. Mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo, paz a vosotros. El tema de hoy, hermanos, lo he titulado "Y acuérdate de los pobres". Gálatas capítulo 2, verso 9 al 10. Dice la palabra de Dios: "Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer". Amén. Bien, dentro de los consejos y recomendaciones, hermanos, que se le da al apóstol Pablo, es uno de ellos. Así como los apóstoles les tocaba ciertos lugares para ir a predicar, a Pablo le encargan perfectamente que no se olvide en ese ministerio tan hermoso de servir a los pobres. Bueno, pues, y buscando la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura respecto a la gente pobre? Y cuando hablamos de los pobres, me refiero a la gente que vive en un nivel más bajo que tú. Porque cuando le preguntamos a cualquier persona, oye, ¿eres pobre? Todo el mundo dice que soy pobre. No, soy pobre, ahí vivo pobre. Pero no es cierto, hay gente que es más pobre que tú. Por ejemplo, hay personas que no tienen las mismas condiciones que tú, hay gente que no tiene los servicios que tú tienes. Tú vives con agua, hay gente que no tiene, hay gente que no tiene electricidad y tú sí la tienes, hay gente que no tiene internet y tú sí lo tienes, y así. O sea, hay gente que está por encima de nosotros, que tiene mejores condiciones, pero también hay otros que están muy por debajo de nosotros. Entonces, cuando hablamos de los pobres, son personas vulnerables, personas que carecen, la mayoría carecen de los servicios básicos, son personas que batallan para poder subsistir, son personas que tienen bajos recursos y en muchos casos también no tienen un nivel académico porque la misma condición no les permite. Entonces yo creo que no tenemos que investigar tanto. Hay gente que dices, bueno, esta persona es más pobre, porque si tú te consideras con un rico, pues tú vienes siendo un pobre para esa persona, porque aunque tú tengas 2 coches, hay ricos que tienen 20 coches, y para un rico tú eres un pobre. Entonces no podemos definir, pero sí nos damos cuenta cuando hay personas muy vulnerables que tienen condiciones muy precarias respecto a nosotros. Bueno, entonces es un mandamiento del Señor que nos acordemos de los pobres, hermanos. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 24. Y encontré aquí la palabra de Dios en el verso 10 al 15, y dice así la Biblia: "Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás afuera, y el hombre a quien prestare te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te sea justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado". Amén. Bueno, aquí tenemos una pequeña lista, hermanos, de cómo Dios nos aconseja cómo tratar a las personas más pobres que nosotros. Bueno, pues vamos a ver algunas de ellas, y las he enumerado. Las 3 primeras dice así: si le prestas algún objeto, no te metas a su casa a tomarlo cuando sientes que no te lo ha regresado a tiempo. A veces tenemos vecinos que les podemos prestar algún objeto o algo que el vecino necesita o la vecina, pero cuando se tardan en dárnoslo, en regresárnoslo, muchas personas abusan y se meten a sus casas y les toman alguna otra prenda en sustitución. O sea, como decimos a lo chino, la Biblia dice, no lo hagas, no te metas a su casa. Si algo le tomaste, regrésaselo, porque a lo mejor esa persona, eso que tomaste, lo necesita. Y mucha gente lo hace como un modo de presión. Bueno, hay que tomar en cuenta, hermanos, que hay personas que no tienen las mismas condiciones que nosotros y a lo mejor lo que tú le prestaste requiere más tiempo para poderlo ocupar. Hay que tener un poquito de paciencia. Número 2, no abuses. Si tienes un trabajador
A ti, hermano, hermana, que me escuchas, que eres empresario, que eres comerciante, que tienes gente a tu lado que trabaja para ti, procura no abusar con esas personas, no abusar de ellos, porque muchas de las veces hay quienes abusan poniéndolos a trabajar horas extras y no se les paga de acuerdo a la ley. Hay que pagarles a tiempo, como dice la Biblia, sus jornadas. Esas jornadas largas que a veces se les dan a muchos trabajadores, que porque el tiempo lo amerita, porque la empresa lo amerita, porque trabajan para un negocio, pero hay que darles tiempo también para comer. A veces se les da 15, 20 minutitos para comer. Yo pienso que ni esos minutos tú te los tomas en tu casa con tu familia. Entonces hay que darles tiempo para comer, que reposen. Recuerda que un trabajador bien atendido, un trabajador que esté bien complacido en esas actividades, en sus fuentes de necesidades, va a rendir muy bien y va a rendir excelentemente. Entonces no hay que oprimirlos, hay que pagarles un salario justo. A veces los patrones se ajustan mucho al mínimo y saben que el mínimo a veces es muy pobre. ¿Quién puede vivir con un salario mínimo? La mayoría de la gente no puede vivir así, tienen que tener un trabajo extra para poder vivir. Entonces si eres un patrón, una patrona, procura que tus empleados estén bien y que tengan lo necesario, que la empresa te pueda dar y que pueda dar para los demás. Hay que compartir con ellos. Número 3, se le pagará a tiempo su salario, también dice la Biblia, a tiempo. No, pues te lo pago el lunes, espérame, si está trabajando y el sábado descansó o el sábado trabajó mediodía, hay que pagarle, no hay que dejarlo para otro día. Porque la Biblia dice, tú no sabes si esa persona de esto está viviendo. Lo están esperando en casa para comprar la despensa, para comprar alguna comida para sus niños, para sus hijos, o la leche para el bebé. No, nunca sabemos. Entonces, nunca dejemos para otro día cuando sabemos que debemos de pagarles a tiempo su jornal. Y también tenemos otros consejos que nuestra iglesia también hace para aquellas personas que son humildes. Miren, por ejemplo, nuestra iglesia recomienda no regatear a los campesinos su trabajo. Muchos campesinos pierden sus cosechas, pierden su fruto, pierden su trabajo porque muchas personas quieren pagarles una miseria a veces su trabajo, que es muy extenuante. No hay que regatearles. Ellos trabajan muy duro con la tierra, trabajan muy duro en el campo, trabajan muy duro en sus artesanías, en sus productos que fabrican, y no hay que regatearles. A veces llegan a la casa o los encontramos en el centro, en algún otro lugar, vendiendo sus artesanías o productos y queremos a toda costa que nos hagan un súper descuento. Mira, hay que ser honestos con ellos, pero también hay que ser muy humanos, porque también ellos necesitan para comer. No hay que regatear. También otro consejo, cuando hagas alguna fiesta, dice la Biblia, no solamente invites a los que siempre invitas, considera invitar a alguna persona que no tiene cómo pagarte, cómo retribuirte. Jesús dijo, si haces una fiesta, invita a los pobres. Ellos no te pueden pagar, pero te lo va a pagar Dios. Entonces, hermano, si tú tienes una persona, un amigo, un familiar por ahí, o un vecino que tú consideras, invítalo. Ahora, si la persona le da pena ir a tu fiesta, bueno, sepárale de la comida que tienes, te lo van a agradecer y también te lo va a agradecer Dios. Número 3, pon bien atención a este consejo. Cuando vayas a surtir despensa, regularmente llevamos el carrito. Y me ha tocado ver personas que llevan 2, 3 carritos porque pues a lo mejor son familias muy numerosas. Siempre pon algo extra en el carrito, por favor. Siempre pon leche o frijol, arroz, lentejas, algo que le pueda servir a una persona humilde, una persona pobre. El hecho de que tú pongas un poquito más, no vas a empobrecerte tú ni tu cartera se va a enflacar. Así que ve pensando en ellos, porque siempre habrá quien te toque en la puerta, habrá siempre personas que van a necesitar. Entonces, por favor, cuando vayas a surtir, pon algo para ellos. Número 4, cuando regales algo como ropa, zapatos, utensilios, juguetes, que regularmente es lo que regalamos a veces o se le da a las gentes, procura que estén en buen estado. No estés dando zapatos si no tienen cintas, zapatos que están agujerados, se les falta una tapa. A veces damos ropa que les faltan los botones o que están carcomidas por la polilla. No, hermano. Procura dar algo que sirva. No trates de deshacerte de lo que ya no te sirve. Si tú vas a regalar algo, si no puedes dar lo nuevo, bueno, lo que vas a regalar al menos que esté en muy buen estado. Número 5. Si sales a vacacionar, siempre estamos pensando en vacaciones en el extranjero y estamos pensando en viajes largos allá donde son muy costosos. Eso está bien, si tú tienes modo, tienes dinero, está bien.
Eso no es pecado. Pero también piensa en tu país, piensa en tu región, piensa en tu ciudad. Hay pueblos, hay lugares tan hermosos aquí en México. Hay muchas rancherías, muchos pueblitos tan hermosos que podemos visitarlos. Esas personas necesitan de los turistas, necesitan de la economía que el mismo mexicano pueda dar. Igualmente otros países quieren venir a México, también tienen pueblos en sus ciudades que también deben de visitar, y eso contribuye al engrandecimiento de sus economías. Entonces, así como viajamos tanto al extranjero, pues procuremos también darnos unas vueltas, unos tours aquí en nuestro propio México que tanta falta nos hace. Y cuando trates de ayudar, procura que lo hagas de tu bolsillo, de ti mismo. No trates de ayudar con sombrero ajeno, ni trates de saludar con sombrero ajeno. Si lo vas a hacer algo de tu bolsillo, Dios te lo va a agradecer. Por último, dice Jesús en Mateo 25:40, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Yo espero, hermano, que vayamos pensando en las personas más vulnerables y tengamos siempre algo para ellos. Que Dios te bendiga. Pasa voz. De la Iglesia de Dios, séptimo día.